Bien, chicos, entonces recordemos algo muy importante dentro del ejercicio que estábamos trabajando el día de ayer, y era poder llevar a cabo ese pequeño problema, esa solución sobre la Copa Mundial. Habíamos planteado una serie de clases, las cuales nos iban a facilitar la labor de la construcción de dicho problema. Vamos a Vamos a revisar, antes de entrar a solucionar este problema, yo les había dicho, les había mencionado algo referente al INCU, donde el INCU, pues, es un lenguaje, digámoslo de esa manera, es como un lenguaje que nos va a permitir poder manipular la información que se encuentra almacenada dentro de colecciones. Cuando hablamos de colecciones, estamos haciendo referencia a arreglos, diccionarios, listas y demás. Entonces, vamos a revisar de qué forma nosotros podemos llegar a solucionar este problema de la FIFA a partir del INCU. Obviamente, pues, digamos que debemos comprender muy bien en qué consiste esta temática. Entonces, yo ya abrí mi documento, en un momento. Todos pueden visualizar la pantalla de forma correcta. Sí, señor. Sí, señor. ¿No? Un segundito. En el chat les acabo de cargar el documento de NetCore, que por favor lo tengan como referencia. Yo me voy a ubicar en la parte, en la sección que dice el INCU. ¿Sí? Pues ahí lo que vemos es como una breve descripción de lo que es el lenguaje, en qué consiste y cuál es la finalidad. El objetivo del INCU es facilitarnos a nosotros la tarea específica de manipular datos, pero que esos datos se encuentren almacenados dentro de una colección, ¿ok? Dentro de una colección.
LINQ no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consultas integrado. Es algo muy diferente a un lenguaje de programación, no es un componente, no es una librería, etc. Con LINQ nosotros podemos implementar algo que se llama la programación declarativa e imperativa. Y ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos de qué es una declaración, una programación imperativa y qué es declarativa. De todas maneras, yo los invito aquí a leer este contenido eh, teórico, el cual les va a servir pues, bastante para comprender un poco más lo que es este concepto. Aquí hay un resumen de como un versus entre las dos tipos de programaciones. Igual vamos a colocar unos breves ejemplos de lo que es declarativo e imperativo. Igual eso al final va a resultar ser muy transparente a la hora de programar. Bien, entonces, básicamente nosotros nos vamos a encontrar con una serie de instrucciones que nos van a ayudar a trabajar con el tema del INCO. Tenemos unas expresiones como la expresión where. Aquí tenemos una declaración eh, que es de tipo declarativa. ¿Listo? Aquí esto es declarativo. Eso es declarativo. ¿Por qué? Porque se utiliza directamente, vamos a una función flecha que nos va a permitir resolver nuestra consulta. En pocas palabras, este web, si ustedes lo llegan a comparar con lo que han trabajado dentro de sus lenguajes de programación, el web se utiliza específicamente en JavaScript, ¿cierto? Pero nosotros lo conocíamos como el filter, que se utiliza para hacer filtrado. Recuerden que ahí está el documento, ahí está el documento. La idea es que a medida que vayamos revisando, yo solamente voy a proyectar código. Ustedes tienen el documento ya ahí en el chat del disco. Como vemos ahí en la sección 2.31, donde estamos hablando ya un poco más sobre Vinco, vemos un pequeño ejemplo, donde básicamente lo que estamos haciendo es contando con un arreglo, una serie de frutas, y en la cual nosotros deseamos obtener el listado o una sublista de cuáles son las frutas que se encuentran dentro de ese array cuyo nombre sea mango. Entonces, como vemos, aquí tenemos dos nombres de fruta que son mango y mango de azúcar. Entonces, es lo que va a hacer a través de esa instrucción, es mostrarnos o obtener una sublista a partir de esa lista principal. Fijémonos que aquí al final utilizamos la palabra toList. Ese toList se utiliza específicamente para convertir, convertir ese resultado de ese web en una lista. ¿Ok? Y acá tenemos un for each. Fíjense que automáticamente aquí podemos hacer un for each a partir de nuestra colección, de nuestra lista. Entonces, pero ojo, eso solamente lo podemos hacer a partir de listas. Entonces, for each item console write line. Y aquí se imprime el elemento. Y aquí pues nos vamos a obtener el resultado. No me voy a detener acá para que ustedes hagan este ejercicio porque eso tendrán ustedes su espacio para que lleven a cabo estas pruebas básicas. Nosotros nos vamos a enfrentar ahora a nuestro ejercicio para ver de qué manera Lincoln nos puede favorecer en el desarrollo del mismo. ¿Ok?
Yo les voy a compartir por acá, ahora sí. Oh, esto, por favor, ahí en su chat les acabo de compartir un archivo JSON. Por favor, vamos a descargar. Vamos a descargar ese archivo JSON para comenzar a trabajar, ¿vale? Les recomiendo que para esta práctica que vamos a llevar a cabo, creen un nuevo proyecto, por favor. Creen un nuevo proyecto. Bueno, ya tenemos descargado el archivo JSON. Por favor, generen su documento nuevo, su proyecto nuevo, son tan amables. Ya ustedes revisarán si ese proyecto lo hacen a partir de un Git o lo hacen de manera local y posterior lo suben a su Git. Listo. Entonces, ya ustedes tienen su proyecto nuevo. Lo que van a hacer ahora es a copiar ese archivo JSON que yo les acabo de entregar a su proyecto. De tal forma, de tal forma que tengamos nuestra estructura de proyecto y ese archivo JSON, como vemos aquí en pantalla, debe quedar en la raíz del proyecto, es decir, al mismo nivel de nuestro programa principal, program, ¿ok? Ahora, nos vamos al archivo de configuración de Linku, ¿cierto? Donde acá lo que vamos es a especificar todos los recursos a los cuales nuestro proyecto va a acceder. Entonces, tenemos que crear una nueva directiva que se llama item group. Normalmente esa directiva de item group es la que va a contener todos esos recursos externos, llámese archivos, recursos como ese que estamos trabajando,
llámese como referencias a librerías de terceros que uno va instalando y que puede tener una funcionalidad bastante interesante. Entonces, por Trainer favor, sí, señor. se podría llamar como el archivo composer.json que teníamos en PHP. Sí, señor, prácticamente podríamos llegar a compararlo o asemejarlo con ese Composer JSON. Ah, listo, gracias. ¿Ok? Bueno, ya teniendo esta pequeña configuración de nuestro archivo, voy a hacer acá. Hacer esto rápido. Les acabo de enviar un screen de lo que tengo acá para que lo vayan teniendo como referencia. Bien, listo, ya tenemos nosotros nuestro archivo JSON, que tiene toda esta información. Es un archivo común donde nosotros vamos a encontrar una serie de atributos, como son el título del libro, la cantidad de páginas, la fecha de publicación, la URL, donde está, digamos, ese libro, la imagen del libro, una pequeña descripción, el estatus, los autores y a qué categoría pertenece. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a construir una clase para hacer el mapeo de este archivo JSON. Vamos a tener en cuenta ciertos atributos que nos van a servir para el ejercicio. No lo vamos a hacer por todo, pues más adelante ustedes tendrán la oportunidad de trabajarlo de esta manera, si así lo desean. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es a crear una clase dentro o a nivel del documento principal, a nivel de programa. Fíjense que esta es una clase normal, como las que creamos ayer en clase. Clic derecho, simplemente en nuevo archivo y le colocamos el nombre book.cs y lo que hacemos es construir la clase. Si ustedes quieren hacerla con namespace, pues lo pueden hacer, pero hay que tener en cuenta que para hacerla con namespace, cuando la utilicen, tienen que hacer la importación de ese namespace, si no, no van a poder trabajar con la clase. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a definir inicialmente la clase que se llama book.json y vamos a definir los atributos que vamos a trabajar. En este caso, título, page count, Profe, publish date, señor. esto es que no se le está viendo la pantalla, solamente se ve como la pantalla del Discord nada más. No, es imposible. ¿Se ve la Sí, pantalla del disco? sí, solamente la del Discord.
Me dicen a ver ahora. Ahora sí, profe, gracias. ¿Listo? Listo. Eso está raro. Listo, ok, perfecto. Entonces, acá tenemos la clase. Tenemos la clase. Entonces, la clase libro, lo cual va a contener los atributos. Entonces, estaba mencionando que los atributos los vamos a sacar de nuestro archivo JSON. Uno siempre debe tratar de que esos atributos tengan coherencia con los atributos del archivo JSON. Es lo que yo siempre les he dicho con las bases de datos. Y cuando creemos nosotros los mapeos de los datos, pues procuremos que esos atributos de mi clase tengan el mismo nombre y la misma estructura de identificador. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a definir la clase, vamos a definir los atributos y vamos a definir las propiedades de clase. ¿Ok? Las propiedades de clase. Esto ya pues lo hemos trabajado anteriormente. Digamos que es como repetir lo mismo que ya hemos llevado a cabo. Más sin embargo, les voy a compartir por acá. Espero que no se nos pierda de nuevo la pantalla. Eh, por favor. Y ahí les acabo de compartir por el chat una imagen del código que yo tengo acá, pues para que lo puedan visualizar de mejor forma. ¿Listos? ¿Ya construyeron la clase?
Este ejercicio es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a hacer una serie de consultas y les voy a solicitar a ustedes pues que hagan otras consultas adicionales y pues a partir de ahí vamos a hacer una clase un poco más dinámica y cada uno pues va a tener que mostrarnos qué fue lo que hizo y cómo lo logró hacer, ¿vale? Es muy importante que vayamos al día con el ejercicio. Bueno, espérenme un momentito por acá. Mientras que ustedes van trabajando. Bueno, chicos, continuamos entonces. Bien, vamos a continuar entonces con el ejercicio. Ya espero que todos estén con la clase debidamente creada. Ahora, vamos a crearnos una nueva clase, la cual llamaremos liqueries. Pues este nombre no es específico ni nada, es un nombre cualquiera. Simplemente lo creé como un repositorio de lo que vamos a trabajar para no estar creando proyectos y proyectos. Entonces voy a traer aquí la carpeta, nuestra clase. Aquí vamos a trabajar con todo el core que necesitamos. ¿Listo?
Entonces, aquí nos vamos a enfrentar a algo bastante interesante, donde vamos a obtener una lista, vamos a crear una lista, la cual va a contener nuestros libros. ¿Ok? Se crea una lista de tipo book, de tipo clase, de tipo colección. Entonces, yo le puse como nombre LST Books. Si quieren colocar el mismo nombre por practicidad y demás. No sé, Kevin, ¿ya me escucha? ¿Ya me escuchan? Tengo aquí un mensaje de Kevin que no me escucha. Profe, sí, sí, le Señor. escucho. Ok, gracias. Entonces, aquí tenemos el constructor de la clase. Tenemos el constructor de la clase, el cual básicamente lo que está permitiendo es, a través de la directiva using, leer la información contenida en un archivo. Para eso se define una variable de tipo StreamReader, que es esa clase que C# que nos va a permitir obtener la información que se encuentra almacenada en un archivo JSON, MSDTest. Reader es el nombre de la variable. Se crea la instancia y se hace referencia al nombre del archivo. Algo muy importante acá es que no tenemos una ruta. Entonces ustedes se dan cuenta, no dice ni C, ni D, ni F, sino el nombre del archivo. Eso sucede ¿por qué? Porque ya nosotros dentro de la configuración interna hemos especificado el nombre de nuestro archivo con su configuración debida. En este caso no tengo ninguna ruta específica porque el archivo JSON se encuentra dentro de la misma carpeta de mi proyecto. Eso es como cuando nosotros trabajamos a nivel de web y abrimos una imagen que se encuentra dentro de una carpeta o se encuentra a nivel de nuestra página principal, por ejemplo. En este caso, aquí estamos utilizando una declaración, una variable de tipo string que va a contener, ojo, que va a contener toda la especificidad o va a contener toda la información, perdón, más bien, toda la información de nuestro archivo. Donde acá, en el uso del objeto reader, estoy diciendo que lea hasta el final del archivo. ¿Qué tan grande es el archivo? Pues no sé, depende de la data que contenga. ¿Listo? Profe, qué pena esto. ¿Me podría permitir ver ese en la parte de la configuración? Es para tomarle lo del item group, un pantallazo. Gracias. Ahí Daniel, ahí en el chat de la conversación, ahí yo le hice un pantallazo, revísalo si lo encuentras. Ahí Y le gracias, eché, profe. listo, vale. Espérenme, yo arreglo esto para que lo puedan visualizar mejor. Tin, 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 tin. Ver. Perfecto, ahí para que lo podamos observar mejor. Entonces, luego lo que yo hago es utilizar algo que se llama la serialización y deserialización. Ustedes se acuerdan en PHP cuando utilizábamos el JSON encode y el JSON decode, que es prácticamente lo mismo, es una serialización y una deserialización. Es decir, convertir, cuando yo serializo, es porque estoy convirtiendo un objeto JSON a un objeto de tipo colección, en este caso a mi lista de tipo book. Cuando yo deserializo, es cuando tomo el contenido de esa lista y la voy a convertir
a formato JSON. ¿Ok? Entonces aquí estoy serializando, aquí estoy deserializando, perdón, porque estoy tomando el elemento, perdón, aquí les di mal la opción. La de deserialización es al revés, que yo cojo de JSON y lo paso a mi lista, y cuando yo serializo es cuando cojo de mi lista y lo paso al otro lado. Ahí me equivoqué. Donde yo tomo acá, deserializo la lista, me traigo toda la información del archivo JSON. Aquí debo especificar cuál es el recurso. Esa instrucción, ¿qué me va a permitir especificar? Me va a permitir especificar cómo quiero manipular los atributos de, de mi archivo. Como nosotros podemos observar acá, este señor está acompañado de minúsculas y mayúsculas, el típico camel case. ¿Ok? Entonces, como nosotros tenemos este tipo camel case, yo le voy a especificar que al momento de que haga la deserialización, me tenga en cuenta ese camel case. ¿Cómo lo hago? A través de esta instrucción JSON serializer option, donde voy a especificarle entre llaves, le voy a especificar la propiedad name case sensitive, donde él me va a respetar esas mayúsculas y minúsculas. Yo lo pongo en su valor true. En caso de que esto no contenga absolutamente nada, por prevención de los warnings nulos, pues yo le digo, venga, si esto no sucede, no contiene nada, entonces créeme una instancia de libros para que no quede esto totalmente vacío. Básicamente lo que está haciendo esta instrucción. ¿Ok? Y con esto nosotros básicamente lo que hacemos es obtener la información que se encuentra dentro de nuestro archivo JSON. ¿Ok? Voy a enviarles este pedacito para que vayamos construyendo parte por parte. Les acabé de enviar el pequeño recorte de imagen de la definición de la lista, declaración de la lista y el constructor. Entonces recordemos, serializar, les había dado mal el concepto, serializar es pasar de un objeto de colección a JSON, y deserializar es tomar el recurso JSON y pasarlo a una colección en C#. ¿Ok? Para que lo tengan presente.
Como nosotros estamos trabajando en una clase que está por fuera del namespace principal, que recordemos que el namespace, el nombre lo vamos a encontrar aquí en el archivo de configuración, donde encontramos la directiva que dice root namespace, dice Linux char. ¿Okay? Aquí es donde sabemos cómo se llama nuestro namespace. Entonces, como la clase linkqueries se encuentra por fuera de ese namespace, pues yo tengo que hacer uso de las importaciones. ¿Ok? No las puedo omitir, o bueno, no se asumen de forma automática, como si yo estuviera trabajando con una clase que sí esté dentro de mi namespace. Pero bueno, eso no tiene mayor inconveniente a la hora de programar. Lo único es que tenemos que colocar la directiva de importación de system.linq para que funcione. Eso lo vamos a ver ahora cuando empecemos. Posiblemente nos va a dar errores porque no tenemos esta librería importada. Si la desean importar antes del error, pues no pasa nada, muchísimo mejor. Bien, aquí nos vamos a encontrar con el primer método, que es una función. ¿Por qué decimos que es una función? Primero, porque tiene la palabra reservada return, y segundo, porque le estamos especificando el tipo de datos que va a retornar. Ese tipo de datos es de tipo colección y va a contener toda la información, de la lista. Y con esto nosotros vamos a poder visualizar la data de nuestra lista, de nuestra colección. ¿Y cómo hacemos para visualizar esa data? Para visualizar esa data es bastante simple. Entonces, les voy a compartir acá. Ustedes lo tengan un poquito más grande ya. Excelente. Entonces, para poder empezar a interactuar con esta clase, pues me voy a mi programa principal. Y lo primero que voy a hacer, que tengo que hacer, es crear una instancia. A la cual voy a llamar linkqueries. Queries, perdón. Y es de tipo linkqueries. Aquí creo mi instancia. Ahora, voy a definir un método estático. Y ese método estático es el método especial que me va a ayudar a mostrar la información de manera ordenada. Entonces, aquí tengo mi método estático. Recordemos que los métodos estáticos son declarados para poder utilizarlos dentro de la clase, ¿cierto? Sin necesidad de ¿qué? De crear una instancia de clase. ¿Ok? Le llamé imprimir valores, el cual recibe como argumento un enumerable, ¿cierto? Que es una colección que vamos a poder iterar. Es de tipo libro, que contiene información de los libros y están definidos en la clase. ¿Ves? Nuestro nombre de parámetro yo le puse books. Aquí que vamos a tener, creé una variable de registros. Aquí estoy limpiando pantalla. Aquí estoy definiendo la estructura de columnas.
donde deseo que cuando se imprima la información se muestre el título del libro, el total de páginas que tiene ese libro y cuál es la fecha de publicación de este libro. ¿Ok? Esa es la información que yo necesito que salga. Ahora sí, vengo y le digo, oiga señor, hágame un for each del innumerable de la colección books, que son de tipo book. Y acá le digo registros más uno. El objetivo de esto es que quise colocar una especie de paginación para que podamos ver cierta cantidad de libros al tiempo, para que no me muestre los 100 libros o los 50 libros en la consola y se nos pierda la visualización. Básicamente es para eso. Donde acá le digo console write line, lo mismo específico la posición, vamos a quitar este salto de línea, donde acá le estoy diciendo que por favor me traiga la información del título de las páginas que tiene ese libro, la fecha, aquí le digo to short date string, esto con el objetivo de que me muestre la fecha en formato corto, ¿ok? En formato corto. Ahí es. En formato corto. Voy a comentar aquí esto, y le voy a decir que me llame el método imprimir valores, ¿cierto? Y ese parámetro que le voy a pasar es el resultado de la consulta. Entonces póngale cuidado a lo que va a suceder acá. Terminal .NET Run. Y fijémonos que yo le puse por acá registros módulo de 10. ¿Qué quiere decir? Que si la cantidad de registros módulo de 10 es igual a 0, quiere decir que tengo los 10 primeros registros. Y yo quiero que limpie la pantalla y me haga una pausa, ¿sí? Para poder ver de forma paginada unos resultados de toda la colección. Aquí si le doy Enter, ustedes van a poder observar que me muestra la siguiente página con los otros libros. Si llego le doy Enter, me muestra la siguiente página. ¿Qué pasa si yo no le hago esto? Si yo no le hago esto, pues él me va a mostrar todo el listado, ¿cierto? Todo el listado de páginas y pues, digamos no voy a poder visualizar porque usted sabe que la terminal a veces mucha información como me sucedió al principio. Si ustedes se dieron cuenta al principio, no salió el encabezado porque no tenía suficiente espacio acá en la terminal. Vamos a ver si es cierto. Ahora sí, tenemos título de paginación, tal cosa. Por ejemplo, yo puedo hacer algo, póngale cuidado. Puedo hacer algo acá. Yo puedo decirle Fed console punto background color eh, es que se especifica esto color punto white. Vamos a mirar acá, no, espérenme un segundito. Console color punto, aquí está. Voy a decirle blue, qué sé yo, vamos a ver qué sucede acá.
Entonces fíjense que acá yo puedo tener una forma de presentar diferente. Yo puedo hacer o puedo encerrar, digamos, con colores, mi consulta. Si lo doy enter, aquí tengo todo esto, aquí le doy enter y tengo todo el terminal en azul porque yo le puse un background. ¿Ok? Voy a ponerle aquí un clear. Listo. Pero bueno, esto es bisutería y cosas ahí como por uno por llegar a hacer algunos ejemplos adicionales. A ver, por acá tengo foreground color. Yo puedo decirle punto. A ver, vamos a ver. Voy a decirle magenta. Y yo puedo cambiar el color de la letra. ¿Sí? Entonces nosotros podemos jugar con estas presentaciones en nuestros programas para hacerlo un poquito más bonito. Entonces yo podría decirle, venga, yo quiero que el título sea magenta. Y control C. Aquí yo le digo que entonces cuando me imprima este señor, le digo que voy a hacer, qué sé yo, a ver, amarillo. Es muy importante que yo vaya colocando los colores porque si no él me va a colocar todo el mismo color, ¿no? Y aquí vengo y le digo de nuevo que esto me lo coloque magenta. Vamos a mirar si esto funciona de esta forma. Entonces fíjense que el encabezado yo pude colocarlo de una manera totalmente diferente. Si le doy enter, se mantiene. Esas son cosas de presentación. A veces le parecen a uno como un factor diferenciador, ¿cierto? Porque le podemos dar la información al usuario de una forma totalmente diferente. Entonces ya les voy a enviar este código. No lo vamos a colocar todo de una vez, vamos a ir parte por parte. Aquí hay unos comentarios. Okay. Voy a borrarlos para que ustedes no se me vayan a confundir. Control Shift P. Vengo para mi pantalla. Profe, Sí. el código que enviaste para deserializar, esto tiene como una opción, como una ventana emergente que no deja ver todo el código. Ok. Voy un segundito. Ya miramos. Esto. Acá. A ver. Tratar de que esto cubra lo mejor posible. Perfecto. Listo. Todo esto. Mm,
Entonces vamos a ver. ¿Es este código, Daniela? Sí, profe, ese mismo. Ok, Gracias. vamos a guardarlo nuevamente. Ok. Profe, Señor. profe, una pregunta, ¿por qué en la función de imprimir valores se trae un enumerable y no una lista de libros? Digamos que es un tipo de colección, es un tipo de colección que es mucho más fácil de recorrer y es mucho más fácil de iterar para lo que vamos a hacer. Normalmente se acostumbra que cuando uno retorna un valor que se encuentra dentro de una lista, pues no trabajar con la lista propiamente dicha, sino con el resultado. ¿Sí? Pues digamos que puede ser indiferente, pero acuérdese que el enumerable me va a permitir también poder separar, ¿cierto? Tanto el índice como el valor. Entonces, también esto está marcado dentro de esa clase. Pero digamos que tenga alguna especificidad diferente a la lista, no, ninguna, porque igual ambas van a contener información de la clase, sino que es como por estructura, ¿sí? Es más bien como por estructura. Ah, listo, profe, gracias.